En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé si se habrán dado cuenta de cómo comenzó el rito que acabamos de ver en esta capilla que inauguraba el obispo de Salto. Golpeó 3 veces sobre la puerta y dijo: ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso para quien lo dijo en ese momento? Dicho eso, vamos a hablar del autoconocimiento, dando un paso más a lo que hicimos el año pasado, al menos en México. En México hablamos del autoconocimiento centrándonos en la dimensión de la afectividad, dado que es un mundo un poco oscuro, que muchas veces nos confunde, y muchísimas veces no podemos distinguir lo que está implicado en el mismo. Esta vez vamos a hablar de lo que se llama normal y vulgarmente las capacidades superiores de inteligencia, voluntad y libertad, o libre albedrío. Libre porque es voluntario y albedrío porque puede discernir gracias a la inteligencia. Y parte de este principio: la inteligencia, la voluntad y la libertad hoy día están en crisis. No se piensa, no se sabe lo que se quiere y en consecuencia no se es libre. Miren qué altisonante. Yo incluido, ustedes también. En primer lugar, 3 afirmaciones de sentido común. La primera afirmación: los seres humanos hemos sido creados varones y mujeres, y cuando digo creados es porque Dios lo quiso. El punto de partida de nuestra existencia no es una ciega evolución, sino es la sabiduría de Dios que crea para compartir su propia felicidad a una criatura que lo va a hacer capaz de acoger y recibir esa felicidad. Y la va a crear varón, mujer, a imagen de sí mismo. Y esa imagen es lo más constitutivo de nuestra dignidad humana. Que somos inteligentes, o que tenemos la capacidad de utilizar nuestra inteligencia y nuestra voluntad, lo podemos conocer por nosotros mismos. Por ejemplo, Aristóteles ya había diferenciado las capacidades interiores del alma humana, y Aristóteles no era un creyente, vivió muchos siglos antes de Jesucristo. Pero el hecho de que hemos sido creados a imagen de Dios, eso solamente lo sabemos porque Dios nos lo da a saber, nos lo da a conocer. Esto significa que el autoconocimiento va a implicar cierta capacidad de introspección, de mirarse internamente, y al mismo tiempo de acoger un dato ulterior que por nosotros mismos no podríamos conocer. Creados varones y mujeres, porque Dios realmente así lo quiso, con una dignidad personal a imagen de Dios. Esa sería la primera afirmación fundamental, que sería como el fundamento de nuestra posibilidad de conocernos. La segunda afirmación, también de sentido común: el ser humano está constituido por un principio de vida, lo vamos a llamar alma, y al mismo tiempo una corporalidad tangible, visible, mortal, pero que el principio que llamamos alma es inmortal.
Bueno, también eso lo podemos constatar. Todos los seres vivientes, los caballos, las vacas, las ranas, los insectos, nosotros, somos vivientes porque tenemos un principio de vida, que es lo que llamamos alma. Y al mismo tiempo tenemos otro principio constitutivo que es caduco. Es, por ejemplo, lo que cura Marcelo, la corporalidad. Y al mismo tiempo es algo que va a vencerlo a Marcelo, porque se murió el paciente y no lo va a resucitar. Bueno, eso es objeto de la propia experiencia. No precisamos que nadie nos lo explique. Pero decir que el alma de cada uno ha sido creada particularísimamente querida por Dios, eso es un dato de la revelación. Esa es una segunda afirmación que quería dejar clara. Nos podemos también preguntar cómo se unen el alma y el cuerpo. ¿Por qué este dato es importante? Por ejemplo, el espiritismo o la transmigración de las almas, que un alma que perdura porque es inmortal puede luego encarnarse en diferentes cuerpos de diferentes personas, de diferentes especies, el famoso karma hindú, que también ha entrado en nuestra propia cultura y lenguaje normal. Hoy estoy de mal karma. ¿Qué quisiste decir hoy estoy de mal karma? Quiere decir de que un ánima viviente, errante en los espacios siderales, se ha encarnado en ti y que tu alma ha desaparecido y ha sido suplantada por ello. No queremos decir eso. Queremos decir que estoy de mala pata, vulgarmente. Pero hemos introducido un término que en otro contexto cultural y religioso significa otra cosa, sin saber bien de qué se trata. ¿Y por qué lo hemos introducido indiscretamente? Porque no usamos lo que tenemos aquí. Hemos perdido el juicio crítico. ¿Cómo se unen alma y cuerpo? La filosofía cristiana, que tiene siglos de reflexión, dice que se unen porque el alma es la forma del cuerpo. Y ese decir que el alma es la forma del cuerpo significa, digámoslo así, que el cuerpo es humano gracias al alma que lo vivifica. Y que la unión que se da entre el alma y el cuerpo es absolutamente constitutiva, formal, y hace de dos realidades de diferente orden una única realidad. Ahora, eso no lo sabemos todos. Eso implica un poco de conocimiento filosófico y utilizar la inteligencia más allá de lo que lo utilizamos normalmente. El genio de esta definición, que el alma es la forma sustancial del cuerpo y que el cuerpo tiene todas las aptitudes y capacidades para poder recibir esa alma y formar una unidad, lo conocemos gracias al pensamiento filosófico de Santo Tomás de Aquino. Yo no soy Santo Tomás de Aquino, él utilizó su caléter mucho mejor que yo y llegó a esa afirmación. Tercera cosa, y vamos a aterrizar un poquito. Gracias a la inteligencia, la voluntad y la libertad, los seres humanos estamos capacitados para tres cosas. La primera es dar sentido a nuestra vida. De alguna forma u otra todos damos sentido en algún momento de nuestra existencia a aquello que nos acontece. Un sapo no puede dar sentido a su propia existencia, no tiene esa capacidad. Además de dar sentido a las diferentes circunstancias de nuestra vida, de lo que vivimos, recuerden que la palabra sentido es correlativa de la palabra sendero, camino. Cuando uno da sentido a algo, está encaminado hacia un fin hacia el cual tiende. Y eso es propio del ser humano. Además de esto, nuestras capacidades de inteligencia, voluntad y libertad nos permiten establecer relaciones con los demás.
y relaciones interpersonales y humanas. Y que esas relaciones, en la medida que son complementarias y que están alimentadas por el amor, en la verdad, son propiamente humanas. Y tercero, la inteligencia, la voluntad y la libertad nos permite dar orientación a nuestra existencia. Ahora, estas tres cosas que suenan un poco abstractas, yo miro que me mira Teresa con una cara, ¿a dónde vamos a parar? Ahora lo quiero aterrizar más concreto. Fíjense, Fernando, lo vamos a tomar, no es bueno hablar del ausente, pero vamos a hablar del ausente por las circunstancias particulares que conocemos. Él ha dado sentido a esta circunstancia que está viviendo en su propia vida. Ahora, ¿qué sentido le ha dado? ¿Qué lectura ha hecho? La lectura que ha hecho, la voluntad de Dios está implicada en esto que estoy viviendo. Primera cosa, le dio sentido. Una vez que le ha dado un sentido, permite establecer relaciones con los demás. Lo vimos recién en la capilla, lo que dijo. ¿Cuál fue el mensaje de fondo, la primera idea? Qué curioso, ¿no? Qué curioso. ¿Y qué tipo de relación estableció? Una relación de testimonio. Dio testimonio del valor de la vida. Los que conocen la circunstancia que está viviendo se dirán, si no le hubiera dado sentido a su existencia, no podría estar dando este testimonio. Y en tercer lugar, la inteligencia, la voluntad y la libertad permiten dar orientación a nuestra vida. En el caso de Fernando, ¿qué orientación le está dando a su vida? Dios. Cuando volvió, ¿qué dijo? Se abre la puerta del cielo. El camino hacia el cielo. La orientación que le está dando a su vida es la vida eterna. La vida eterna. Bien, ¿podría nuestro querido Fernando haber encontrado sentido en la voluntad de Dios, haber dado testimonio y orientar su existencia hacia la vida eterna, si no fuese una criatura que Dios ha querido especialmente, con una dignidad peculiar que la llamamos imagen de Dios en él, y con las capacidades de inteligencia, de voluntad y de libertad? En lo más mínimo. En lo más mínimo. Al fin del camino se entienden cosas que no se entendían cuando se transitaba el camino, y mucho menos cuando comenzamos a caminar. Bueno, esto es lo primero que quería decir, como algo así bien de fondo, cosas que uno las puede aprender por sí mismo, porque tenemos las capacidades para conocerlo, y que podemos abrirnos para recibirlos como dato de Dios, o aprenderlos de otras personas que han reflexionado más sobre estos temas y que luego nos entregan lo aprendido. Entonces el tema de esta charla van a ser la inteligencia, la voluntad y la libertad. Lo que se llama vulgarmente las facultades superiores del ser humano. Aquellas facultades o capacidades o potencialidades que se las puede considerar espirituales por el simple hecho de que su objeto no es material. Ahora quiero tomar una catequesis del Papa Juan Pablo II, otra persona que ha reflexionado mucho sobre el ser humano y que por lo tanto va estableciendo una tradición, va entregando su propia reflexión, nosotros nos enriquecemos con ella para aprender lo que es ser humano. Esta es una catequesis del año 1986. Si uno se pregunta sobre el contexto en el cual el Papa está hablando, 1986, sería un contexto cultural postmoderno en el cual se critican los principales frutos y desventuras de la así llamada cultura moderna. Entonces, en ese contexto,
cuando Juan Pablo quiere hablar de la inteligencia, de la voluntad y de la libertad, de tres realidades que hacen que el ser humano sea ser humano, como si se estuviesen olvidando esas realidades. Si nos olvidamos de esas realidades, lo primordial de la imagen de Dios en nosotros desaparece. Y nuestra identidad propiamente humana se va, se pierde. Entonces, primera cosa que dijo en su catequesis: la capacidad de conocimiento intelectual distingue radicalmente al hombre del mundo de los animales. Compárense ustedes con una hormiga y van a ver que la hormiga siempre hace lo mismo. Una abeja, si bien el panal es una obra arquitectónica suprema en el reino animal, pero siempre hace lo mismo. No hay progreso. Si ustedes miran las viviendas humanas a lo largo de los siglos, van a ver cómo el hombre puede modificar su hábitat, el lugar donde vive. Está indicando una superioridad de nuestra parte. Aparte que nos comemos la miel, cruzamos las abejas de diferentes tipos, las africanas con las italianas, para que den miel más dulce, etc. El conocimiento intelectual hace al hombre capaz de discernir, de distinguir entre verdad y error, abre al campo de la ciencia y del pensamiento crítico. Allí donde la inteligencia entró en crisis, entra en crisis el pensamiento crítico, entra en crisis la ciencia y, lo más grave, entra en crisis la distinción entre verdad y mentira. Continúa. Conjuntamente con el conocimiento intelectual y su relación con la verdad, se pone la libertad de la voluntad humana, la cual está intrínsecamente relacionada con el bien. Así como la inteligencia está relacionada con la verdad, la voluntad como capacidad de tender hacia está relacionada con el bien. Igual que el conocimiento de la verdad, así también la capacidad de elegir, es decir, la libre voluntad, impregna y toda la esfera de las relaciones del hombre con el mundo y especialmente con los otros hombres. Hasta acá habla un filósofo, una persona que ha reflexionado sobre el ser humano y nos puede comunicar todo esto. Por supuesto que Juan Pablo se alimentó de Santo Tomás, se alimentó de Aristóteles, se alimentó de otros pensadores y luego de su propia capacidad de introspección y de conceptualización de lo que vivía. O sea, un verdadero filósofo. Luego dirá: el hombre, gracias a su naturaleza espiritual y a la capacidad de conocimiento intelectual y de libertad de elección y de acción, se encuentra desde el principio en una particular relación con Dios. Esto nos permite hablar del hombre creado a imagen de Dios. ¿De dónde sacó ese dato? Revelación. Exacto. Si Dios no se lo hubiese dicho, de alguna manera, no lo sabríamos. Por lo tanto, para conocernos a nosotros mismos, tenemos que utilizar un poquito nuestra inteligencia y capacidad de introspección y al mismo tiempo abrirnos a lo que otros pueden haber reflexionado. Por ejemplo, Aristóteles, Santo Tomás, Juan Pablo II, etc. Juan de los Palotes, que ha reflexionado un poco más. Y también, y sobre todo, para algunos datos, abrirnos a Dios, que nos quiere enseñar lo que es ser un ser humano. Y para enseñarlo, Dios hizo algo que se precisa fe. ¿Qué es lo que Dios hizo para enseñarnos lo que es ser humano? Eso, se hizo hombre. Se hizo hombre para enseñarle al hombre lo que es el hombre.
¿Se precisa fe o no se precisa fe para eso? Ahí está, se precisa fe para eso. Cuando hablamos con un no creyente, podemos utilizar todos los datos de la razón. Si le ponemos los datos de la fe, evidentemente que para el no creyente son palabras vacías de contenido. Pero no quiere decir que le pueda hacer bien saberlo. Que otros seres humanos tienen otros datos sobre lo que es ser humano de los cuales se carece. De ahí el sentido de evangelizar, de enseñar, de predicar, de catequizar, etcétera, etcétera. El que tiene algo valioso y se lo guarda es un amarrete. Tenemos algo valioso sobre la concepción del ser humano. Por lo tanto, para evitar ser avaros o amarretes, hay que comunicar. Hasta acá no sé cómo vamos. Vamos bien, muy bien. Muy bien. Bueno, si vamos bien, hay una hojita que se iba a repartir. A veces se puede repartir en la mínima cantidad de tiempo y en el mayor silencio posible. Ya está. Bueno, ahí hay un cuadrito, que como todo cuadrito tiene una artificialidad. Esa artificialidad es pedagógica, es decir, es para poder comunicar algo. No es que la realidad significada en el cuadrito sea así, es decir, cuadriculada. Ustedes cuando van de vacaciones muchas veces utilizan un mapa. Pero ¿van de vacaciones al mapa o van de vacaciones al lugar que indica el mapa? Todo depende de cómo andan económicamente, ¿no? Este año vamos a ir de vacaciones a Chascomús a pescar pejerricos en la laguna, pero como está muy cara la nafta, vamos a ir en el mapa. Lo mismo. Aquí nadie se va a quedar en el mapa, no sé qué espero, sino lo que el mapa está indicando, la realidad a la cual se está refiriendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en ese mapa? Y las distinciones que vamos a establecer. Y que con nuestras capacidades humanas podemos establecer estas relaciones. Lo cual significa que este mapa es real. Refleja pedagógicamente algo que es real a nivel de la existencia humana. Tenemos entonces las capacidades personales o facultades del alma. Si empezamos por abajo, hacia la izquierda dice sentidos externos, vista, oído, gusto, olfato, tacto, y podríamos seguir. Todos estos sentidos externos nos ponen en contacto con la realidad exterior a nosotros y nos ponen en contacto a través de nuestra corporalidad. Por ejemplo, el sentido de la vista a través de nuestro ojo, el sentido del oído a través de nuestro oído, el sentido del gusto, supongo que serán las papilas gustativas de la lengua, algunos más, otros menos, pero lo mismo diga hacia el oído, ¿no? Es lo mismo la vista. El sentido del olfato, bueno, algunos lo tienen más desarrollados, otros menos, no voy a explicar por qué, solamente decir de que los perros, cuanto más largo tienen el hocico, por ejemplo los ovejeros alemanes, cuanto más largo tienen el hocico, más desarrollado tienen el olfato. Y los ñatos son ñatos, ¿viste? Ya está todo dicho. No hay que explicar nada. Ni siquiera por llevar los anteojos, decía. Y así podríamos seguir. Respecto al tacto, que es el sentido más generalizado que tenemos los seres humanos, porque el tacto se distribuye no en un órgano, sino en todo el cuerpo, porque todo el cuerpo tiene papilas dáctiles. Entonces es lo más desarrollado del sentido humano. Entonces esto nos pone en contacto con la realidad exterior de tipo material.
corpórea y material. Es una forma de conocer la realidad material y particular y concreta. Por supuesto que esto se puede perfeccionar. Les doy un ejemplo. Espero que no sea de mal gusto el ejemplo. Cuando éramos chicos, jugábamos a la guerra de almohadones, lo cual significaba que se ponían 3 o 4 de un lado en un cuarto chico, 3 o 4 del otro lado, cada uno tenía su almohada, y vamos al choque, ¡rum! Y se trataba de aporrearlo al otro con la propia almohada, o aporrearlo sin almohada, etc. Y al final de 5 minutos de combate, evidentemente, uno había perdido su almohada. Entonces, siempre, todo esto era con la luz apagada, a oscuras. Sin prender la luz, había que encontrar la propia almohada. Pero cuando se prenda la luz, aquellos que tenían su propia almohada ganaron el combate. Bueno, ¿cómo descubrimos la propia almohada? Pues todas tenían la misma forma, la misma funda, pues exactamente. El olfato. El oído no funcionaba, evidente, ¿no? La vista tampoco funcionaba, el tacto eran todas iguales. El olfato. Cada uno tenía su olor en su cabeza, y ese olor quedaba impregnado en su almohada, y por más que le hayan lavado la almohada, los más duchos, no digo quiénes, distinguíamos la almohada propia, la almohada del vecino. Esto para indicar cómo se pueden potenciar los sentidos externos. Un águila puede percibir un grano de trigo a 2 kilómetros de distancia. Yo a 2 kilómetros de distancia, pero eso es tener, no sé, un silo con 50.000 kilos de trigo para poder distinguir el silo a los 2 kilómetros de distancia. Quiere decir que los seres humanos, en relación con otros seres vivientes, a este nivel estamos un poco en inferioridad de condiciones. Pero nosotros podemos agarrar al águila, la podemos desplumar al águila, si nos gusta nos podemos comer el águila, podemos robarle los huevitos al águila, podemos embalsamar al águila como trofeo de caza, cosa que el águila no puede hacer con nosotros. Si vamos al otro lado del cuadrito, siempre en el primer nivel, tenemos 3 capacidades elementales que condividimos con los otros seres vivientes: la nutrición, la generación y la conservación. La nutrición, bueno, todos comemos. Un ser viviente que no se alimenta, corporalmente muere. La generación, si no existe el sexo biológico y los seres humanos no se reproducen, la especie desaparece. Hay cantidad de especies que han ido desapareciendo. Y respecto a la conservación, si no nos abrigamos, si no ponemos un techo sobre nuestra cabeza, es muy difícil de continuar viviendo, materialmente hablando. Eso es lo primero que hay que dar a aquellos que carecen de estos bienes para que de ahí puedan seguir desarrollándose humanamente. Vamos al nivel del medio, los sentidos internos, el nivel de la izquierda. Los sentidos internos también nos permiten conocer. Pongamos un ejemplo. La intuición afectiva. Aquí no se previsa el tamaño de la nariz. La intuición afectiva es una forma de intuición por sentimiento en el cual uno, aunque no haya formado un concepto mental de lo que está pasando, se acerca a lo que está realmente pasando. Y luego, si quiere, lo podrá retraducir en concepto para comunicarlo a otros. Pero ya preconoce. El sentido común. El sentido común es algo así como una conjunción de todos los sentidos en el orden práctico que hace que uno actúe como normalmente la gente actúa. Cuando como normalmente la gente actúa, y bueno, uno se levanta, se lava, etcétera, y después va para hacer esto, lo otro, pero tiene unas horas de trabajo. El sentido común te lo dice. Nadie te lo tiene que enseñar. Vos lo ves y entras en eso y punto. Lo aprendes de esa manera. En los chicos se llama
neurona espejo. Como neuronas espejo, que ellos van aprendiendo lo que van viendo del otro y van, eso es lo natural. Y las mujeres más. ¿Sabes por qué? Porque están más desarrolladas las neuronas espejo, primera cosa, y segunda porque usan espejos. Entonces más desarrolladas. Se miran más. Digo yo. Esto es para que... Momento. Sabía que el chino iba a decir algo. Entonces, esto lo dije para que el chino no diga de que yo soy feminista, acrítico. Después voy a ir al otro lado del cuadro. Sí. Y bueno, hay gente que tiene menos oído que otra, o tiene anteojos y otros no parecen anteojos. ¿Estamos de acuerdo? La imaginación es una forma de meter adentro de uno mismo algo que se ha observado con la vista, lo que se ha percibido con los sentidos externos. Yo escucho una música, la meto adentro, me la imagino con un pentagrama, hasta puedo imaginar sin imagen cómo suena esa música, y luego, si tengo un poco de sentido musical, la puedo reproducir. Los que no tenemos sentido musical, nos quedamos con la musiquita adentro, sabemos que alguien desafina, pero no la podemos reproducir. Y si le decimos a alguien que desafina, te van a decir, vos que sos un desorejado, que tenés que ponerte a hablar de música. Bien, todos esos son capacidades humanas, evidentemente un poco superiores que las capacidades de los sentidos externos. Eso está evidente, nadie nos lo tiene que enseñar, va a usar un poquito el cacumen para llegar a esa conclusión. En el orden de la tendencia, tenemos el deseo y tenemos la afectividad. El deseo es un movimiento hacia lograr algo de lo cual se carece. En cuanto a aquello de lo que yo carecía lo logro, el deseo se sacia momentáneamente. Luego aparecerán otras carencias y el deseo se vuelve a potenciar. O no agoté aquello de lo cual carencia, estaba carenciado, entonces continúo profundizando, deseando. Y la afectividad, básicamente, es la resonancia del deseo en nuestra interioridad. La resonancia del deseo en nuestra interioridad. Y esa resonancia tiene diferentes registros. Hay registros fundamentales, ¿no? Sobre todo cuando se oponen las vibraciones. ¿Quién no puede distinguir alegría y tristeza? Alegría y tristeza. Todos podemos distinguir dos resonancias interiores que le ponemos el nombre, alegría y tristeza, y son del orden de la afectividad. Cuando mi deseo logra aquello de lo cual estaba carenciado, me pongo alegre. Cuando mi deseo no logra aquello de lo cual yo estaba carenciado y tendía hacia ello, me frustro y me pongo triste. Esos son dos registros, resonancia del afecto, fácilmente distinguibles. ¿Quién no puede distinguir el miedo y la osadía? Apareció un león en la sala, yo salí corriendo. ¿Qué fue lo que me motivó en primera instancia, antes de pensarlo, a salir corriendo? El miedo. Después me di cuenta que era un gato. Pero yo salí corriendo porque creía que era... Fíjense, cuando yo creía que era un gato, perdón, que era un león, y era un gato, hubo una distorsión de la percepción. Mi percepción, por diferentes factores, se distorsionó y yo vi lo que no existía. El que más distorsiona su percepción, ¿saben quién es? Bueno, cuando dije ¿quién? Varón. El varón enamorado del que más distorsiona su percepción. Es la verdad. Es la verdad. Se vuelve todo. No voy a poner ejemplos, pero que es la verdad, es la verdad. Ese tipo un bajo que estaba convencido de lo que decía, ¿no? Así le había ido al pobre. Es verdad que el amor es ciego, entonces.
El amor más ciego, porque el ciego es una experiencia de amor que llamamos enamoramiento. Porque si yo sigo amando a la misma persona de quien me enamoré después de 40 años, sigo amándola ciegamente, si sigo amándola ciegamente, preciso o una operación de cataratas o cambiar de sentido. Evidente, ¿El varón enamorado de Dios? ¿Cómo? ¿El varón enamorado de Dios? ¿Qué le pasa? Una vez, para salir del paso de una pregunta que no tenía una respuesta inmediata, que no hace mucho de esto, te dije, para explicarte eso, se precisan más de 2 minutos. Es una forma de evadir el problema, ¿no? Cuando se ignora o cuando hay algo de verdad en la contestación o cuando la pregunta te sacaría del tema. Dentro de estas resonancias de la afectividad hay una que es fundamental y es el amor, que se opone al odio. Todos podemos distinguir amor y odio, quiero creerlo. Son 2 resonancias afectivas en relación con el deseo y una de ellas, el amor, es la principal de nuestras afecciones. Y fíjense que hemos dado un paso enorme desde el amor del primer nivel, que es un amor sexual en beneficio de la generación humana y la perduración de la especie, a una resonancia interior propia de un ser. El amor como resonancia afectiva implica algo más que el simple amor sexual que está al servicio de la generación y de la perduración de la especie. A ese primer nivel, cualquier ser viviente, cualquier animal, lo vive sin más instintivamente. El ser humano, además de eso, tiene una resonancia interior que eleva ese amor biológico que está a ese nivel corporal. Eso es lo que quería decir. Si damos un pasito más por arriba, entramos con algunas facultades que no se mueven con objetos materiales, sino con objetos, usamos esa palabra, que son inmateriales o espirituales. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha visto la honestidad? ¿Alguien la ha visto? Bueno, aparte de que sea rara avis, ese no es el problema, ¿no? La honestidad es una abstracción. Lo que nosotros podemos ver es una persona humana que tiene comportamientos honestos. Pero la honestidad la inferimos a través de los comportamientos. Pero la realidad abstracta de la honestidad solamente la percibimos a través de nuestras facultades superiores, la inteligencia. Ese es el objeto de estas facultades superiores. Este es el objeto de estas charlas. O sea, decir algo sobre nuestras facultades superiores y que nos hace realmente humanos. El motivo es porque esto está en crisis hoy día. ¿Vivimos en el nivel intermedio o vivimos en el primer nivel? Y lo que se fomenta en la educación está muy a nivel del primer nivel. El conocimiento tiene como objeto la verdad y la voluntad tiene como objeto el bien. Y en cuanto a conocimiento intelectual, es la verdad universal y abstracta. Por ejemplo, los grandes valores, la veracidad. Respecto
a los bienes hacia los cuales tiende propiamente la voluntad son aquellas cosas que son valiosas, objetivamente valiosas, y que yo además las percibo como valiosas para mí. Entonces los llamo valores, bienes atrayentes, hacia los cuales yo tiendo para hacerlos míos, incorporarlos en mi propio ser. Esas dos capacidades, inteligencia y voluntad, confluyen en lo que llamamos normal y vulgarmente la libertad. Quiere decir que no puede haber libertad donde no hay verdad y donde no hay bien. Una libertad que va contra la verdad y que va contra el bien no construye al ser humano, sino que lo destruye. Esto no quita que podamos tener libertades. Por ejemplo, tengo libertad de expresión, pero la libertad de expresión la puede tener un preso encadenado en una cárcel con una sentencia de 45 años de prisión. Y tiene libertad de expresión, pero está preso. Entonces, una cosa es tener libertades y otra cosa es ser libre. Por lo general, las demagogias venden libertades por libertad. O sea, te dan ciertas libertades, pero al mismo tiempo te quitan la libertad. Y uno piensa que es libre porque tiene cierta libertad. Yo puedo ambular por donde quiero. Pedazo de tonto, un león puede también deambular por donde quiere. Una hormiga, a menos que la pise, puede deambular y caminar por donde quiere. Pero hay que decir que la hormiga es libre. Cuando se habla de la imagen de Dios, se dice que principalmente la imagen de Dios radica en la libertad. Y esa libertad en la cual confluyen la inteligencia y la voluntad. Principalmente ahí está la imagen de Dios. Pero fíjense que curioso, ¿no? Dios nos crea a su imagen y nos crea libres. Y luego resulta que esa libertad, que es a imagen de Dios, puede llevarnos a adherirnos a Dios o a rechazar a Dios. ¡Qué drama! ¿Quién puede haber llegado a crear a alguien en forma tal que puede llegar a rechazar a su propio autor, a su propio creador? Solamente Dios. Solamente Dios. Solamente Dios puede sacar de un mal un bien. Así como de la nada sacó la creación. Y así como de la muerte sacó la vida. Bueno, esto es lo principal que quería decir. Si aguantan un poco más, arremeto con algo que va a ocasionar un poco de molestia. Entonces, los que quieren ser molestados se pueden quedar 5 minutos más, los que no quieren pueden ir a tomar un café. Vos te quedás. Yo sí. Teresa locuta causa finita, la cual significa, habló Teresa, se acabó el problema. Bueno, es esto. ¿Dónde vivimos nosotros normalmente? Vivimos en el primer nivel, en el segundo nivel, en el tercero. Vivimos simplemente para sentir, tocar, oír, etc. Y para alimentarnos, cubrirnos la cabeza, tener una casa cada vez más grande, y procrear hijos, o sin procrear hijos, tener sexo. O vivimos a nivel de la interioridad, a nivel de nuestros sentidos internos, etc. A nivel del deseo, a nivel de la afectividad, a nivel del amor sensible, o vivimos también a nivel de la inteligencia, la voluntad y la libertad. Esa sería la pregunta. ¿Dónde principalmente vivimos? Porque todo esto es una unidad y la estamos distinguiendo por motivos pedagógicos. O conocemos personas que se mueven a un nivel, a otro nivel, principalísimamente. Eso queda como pregunta. Evidentemente, lo más importante de todo esto es el amor personal. Y ese amor personal es un amor de predilección y que tiene unas características muy propias. Es libre, es estable, es dinámico, va hacia el otro, promueve, crea y goza.
Eso es lo más propio del amor cuando es asumido a nivel de las capacidades superiores del ser humano. Y eso es propio del ser humano. Todo esto que acabo de decir se puede distorsionar. Ya di algún ejemplo de distorsión, ¿no? Se puede distorsionar. Y hay algunas distorsiones de nuestra percepción de la realidad, percepción en general. Puede ser una percepción a través de los sentidos externos, puede ser una percepción a través de nuestros sentidos internos, puede ser una distorsión de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad. Estas distorsiones. Un tipo de distorsión muy general es esta: todo o nada. Todo o nada. O bueno y malo. O siempre y nunca. Esa es una distorsión por polarización. Nos vamos a los extremos. Todo o nada. Muy común. Y se refleja en el lenguaje. En el lenguaje. Todos los argentinos son unos fanfarrones. Todos los argentinos son unos fanfarrones. Bueno, si le preguntan a los argentinos van a decir no. ¿Cómo? Hay excepciones. Por eso digo, si le preguntan a un argentino va a decir hay excepciones. No hay la menor duda, yo soy la primera. Bueno, pero es una generalización, de todas maneras, ¿no? Es una generalización. Yo le preguntan a los peruanos, dice, la libertad viene de Argentina. Se equivocaron. Sí, se equivocaron. Nosotros podemos decir, ahora sigue viniendo de Argentina. Sí. Sí. Supongo que se refería a eso. Estamos hablando también de distorsiones, ¿no? Es cuestión de distinguir bien. Muy bien. Pasó por Chile y los chilenos dicen la libertad viene de Argentina. Tienen también razón. Yo defiendo a O'Higgins. Las etiquetas. Una vez, estando en Roma, pasé por casa, año 91, y había de comida ravioles. Dije, qué rico que están estos ravioles. Bastó que yo dijera eso una vez en el año 91 para que del 91 hasta que se murió mamá, cada vez que yo pasé por casa había ravioles. ¿Por qué? Porque le gustan los ravioles. Me puse la etiqueta de raviolero y se acabó la historia, ¿no? En este caso salí ganando, pero podría haber salido perdiendo. O simplemente a uno que le gusta la comida, responder a la comida es un comilón. Bueno, eso es una generalización, porque le gusta la comida es un comilón. Mejor no ponderar la comida que decir que fiesta esta comida, para que me digan que no es un comilón. Y vas a ser un criticón. Pasa al otro lado. Luego hay una serie de filtros, con los cuales filtramos la realidad constantemente. Por ejemplo, el que solo ve lo negativo, es el sí pero, ¿no? Fíjate qué buen tipo este, sí pero, fíjate vos, que pum, ya está. Ve lo negativo. O el ingenuo, poco realista, que siempre ve lo positivo. ¿Te fíjate la habilidad que tiene en las manos esta persona? Seguramente viene de una escuela de magia. Ahora, ¿saben lo que era esa persona a la cual me estoy refiriendo? Carterista. Tenía una habilidad en las manos increíble, ¿no? Pero el que es ingenuamente realista solamente capta lo bueno. Lo cual es mejor que el otro, que el que ve siempre la mácula y el error, ¿no? Bueno, este pobre infeliz, el ingenuo, quizás en el reino de los cielos se le considera paloma y entrará al cielo. Están también nuestro filtro que nos lleva a rebajar lo positivo, es el pero, ¿no? Hay algo positivo, yo veo el aspecto negativo y lo comunico rebajando lo positivo.
te fijaste tal cosa, que bueno, etc. Sí, pero también hay que mirar el otro lado. Entonces yo me creo muy discreto, prudente, sagaz, perspicaz, porque contemplo toda la realidad y ya hundí la bondad del otro. Y finalmente el insatisfecho ante lo real, en la cantidad de filtros que nos llevan a no gozar de la realidad. Si tenías de comer un asado, bueno, te faltaron las salchichas. Si tenías la salchicha, faltaba la mostaza. Si tenías la mostaza, no era la mostaza de Dijon, era otro tipo de mostaza. El insatisfecho, ¿no? Que filtra la realidad siempre con algún defecto. Bueno, esta es la forma que tenemos de ponernos en contacto con ellas, deformándolas. A nivel de generalizaciones, ahora sí que alguien va a saltar. A nivel, todos los peronistas son ladrones. Generalización gratuita. Que sería como decir, todos los neoliberales laburan en provecho propio. Son generalizaciones que no tienen sentido. Bueno, este asunto de las generalizaciones y de las polarizaciones es lo que explica las divisiones en las sociedades y en las familias. Y no es otra cosa que una deformación de la realidad por una deformación de la percepción de la realidad. Eso está metido hasta el tuétano en todos nosotros. Está metido a nivel personal, a nivel cultural, a nivel social, etc. Todos los nazis son torturadores. No conozco ningún alemán que no haya estado en la Gestapo. Que si la Gestapo era un cuerpo de élite, ¿cómo van a estar todos los alemanes? Pero ya está la generalización. Para siempre jamás, ¿no? A mí me parece que el Papa Benedicto tenía algo de las juventudes hitleristas. Porque ahí, pues, Ratzinger, así que no puede ser de otra manera, ¿no? ¿Cuáles son la mayoría de los...? En mi percepción, conozco a varios, maticemos un poco más, que metieron... Bueno, yo no pondría tanto la mayoría, porque me inclinaría más hacia la generalización y la polarización, ¿no? Y también diría que la otra persona a quien le estoy diciendo eso haga el discurso a la inversa, ¿no? Me beneficia algo sin polarizar, ¿no? Pero las personas optimistas en general son más felices que los pesimistas. Nadie ha dicho que no. Pero eso es otra cosa. Sí, ese es otro problema. Sí. Y los que son optimistas y realistas son más felices y hacen más felices a los demás que los que son simplemente optimistas. Son más pesimistas. Bueno, ¿qué he tratado de decir en esta charla? Comencé con algunas cosas muy básicas respecto a los seres humanos, diciendo de que existimos como varones y mujeres, que hemos sido creados, es decir, hemos sido hechos por alguien que ha querido que seamos así, la sabiduría infinita, con una dignidad a imagen de ese creador. En segundo lugar, que constatamos que somos materiales y espirituales, alma y cuerpo, indisolublemente unidos, y que eso forma una realidad constitutiva del ser humano, una naturaleza humana. Y en tercer lugar, que gracias a la inteligencia, a la voluntad y la libertad podemos dar sentido a nuestra vida, establecer relaciones, como sería el testimonio, y dar orientación. Cuando parece que acá está todo acabado, la orientación que nos da nuestra vida nos abre a una trascendencia. Luego mencioné algo de Juan Pablo II sobre estas mismas realidades. Pasamos luego a un cuadrito que lo hemos explicado desde abajo hacia arriba. Nos hemos preguntado dónde nosotros vivimos habitualmente y cómo podemos crecer en consecuencia, y que lo más importante de todo eso es nuestra capacidad de amar en la verdad. Y por último, la cantidad de distorsiones que interfieren
nuestra percepción y contacto con la realidad. Y nos lleva a hacer juicios o desacertados, o malévolos, o polarizados, o divisorios, o lo que ustedes quieran llamarlo. ¿Cómo relacionarse esto último con la imagen de Dios? ¿Cómo lo distorsionamos hasta la misma imagen de Dios? Evidente. Nuestra percepción de Dios va desde una distorsión a una mayor adecuación a lo que es. Digo, una mayor. Porque aún en el cielo, gozando de la visión de Dios, nunca agotaremos a Dios. Porque si agotamos con nuestra comprensión a Dios y lo comprendemos, nosotros seríamos dioses. Entonces siempre iría en crecimiento. Ahora el amor allana el camino de todo eso, ¿no? Bueno, el amor nos ayuda a ir rectificando las deformaciones. Y el amor a la verdad también, lo que serían las deformaciones a nivel de percepción intelectual de la realidad. Bueno, ese es el trabajo de nuestra vida, ¿no? La imagen de Dios también tiene que ir siendo liberada. En principio, la cruz de Jesús la ha liberado, y con nuestra cooperación se sigue liberando para poder amar en la verdad. Y ese amor en la verdad hace referencia al reino de Dios entre nosotros. No, cuando terminemos. Si quieres aplaudirlo a Dios, aplaudirlo.